¿Cuándo existe la derivada y cuándo no existe la derivada? Obviamente, como la derivada es un límite, si existe ese límite, entonces va a existir la derivada. Esa es una forma de verlo. Y otra es también con la mirada gráfica, ¿no? De que habíamos dicho que la derivada era la pendiente de la recta tangente, entonces ahí también mirando el gráfico, interpretando el gráfico, podemos analizar algunas cosas. Entonces, tenemos varios ejemplos acá, vamos a charlar un poquito de cada ejemplo para ver cuándo ya nos damos cuenta que esta derivada no va a existir, ¿ok? Cuando nosotros podemos plantear la definición y ese límite existe y es un número real, entonces existe la derivada. Entonces vamos a ver qué pasa con la derivada en el punto A. Si yo quiero plantear, acá tenemos la definición de derivada en un A genérico, así que esta A nos va a venir joya para plantear la definición. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago el límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h, no tengo ningún problema acá. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con f de a? Sobre h. Cuando yo miro el gráfico, f de a no existe, ¿sí? No pertenece al dominio. Entonces yo no puedo hacer una definición, hacer un límite con algo que no existe. Como esto no existe f de a, este límite no lo puedo calcular, ¿sí? Y como no puedo calcular el límite, entonces no existe f' de a. Entonces, primera conclusión importante, siempre que yo tengo un valor que no pertenece al dominio, entonces ya directamente ni puedo plantear la derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto en dónde más va a pasar? Va a pasar en la derivada en el punto A y la derivada en el punto C tampoco, ¿sí? Entonces, no existe f' de C, ya que no existe quién, no existe f de c. Entonces, para que exista la derivada, además de la existencia del límite, tiene que estar la existencia de la imagen en el punto. Entonces, esto es súper importante. Bien, eso es por un lado. Entonces ya tenemos que si es una discontinuidad evitable, si es una discontinuidad con salto finito, no va a existir la derivada. ¿Qué pasa cuando la discontinuidad tiene un salto finito? Te voy a plantear qué pasa acá. Una forma, como está partida, tendríamos que evaluar el límite por un lado y el límite por el otro. Tendríamos que plantear los laterales. Te voy a plantear uno, ¿sí? Como para que veas que si uno ya no existe, esto es una forma de verlo. Entonces vamos a plantear límite cuando h tiende a 0 por izquierda, ¿ok? Cuando yo hago límite cuando h tiende a 0 por izquierda, voy a tener que plantear, me acerco por acá, ¿correcto? Entonces el incremento, ¿qué va a ser? M, ¿sí? Porque me voy acercando, ¿sí? Sería b más un incremento, entonces esto, ¿sí? Va a tender a m. Listo. ¿Qué más? Menos f de b sobre h. ¿Qué pasa con esto? M menos f de b, m menos f de b, está bien lo que estoy diciendo, estamos hablando de este incremento que está acá. Este sería el incremento. Este incremento es un valor concreto. Fin, genial. Ese valor concreto lo tengo que dividir por ¿quién? Por algo que tiende a 0. ¿Ok? Y si es algo que tiende a 0, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar un infinito. Y si me da un infinito, ¿sí? No existe la derivada. ¿Por qué? Porque para que existiera la derivada habíamos dicho que tenía que ser un valor concreto, porque es la pendiente de la recta tangente. Entonces, era una forma de verlo, ¿eh? Se puede ver también con el cambio de pendiente, como hicimos con el módulo. F' de B no existe. Primera conclusión, entonces. Si hay un punto de discontinuidad, cualquiera sea, salto finito, infinito o evitable, la derivada no va a existir. ¿Ok? Esto es
clave. Y si la derivada no existe, va a pertenecer a otra familia que se llama punto crítico, que está bueno, que es la próxima unidad. ¿Qué pasa con D y E? Estas son dos cosas que lo vimos en el módulo, ¿sí? Que habíamos dicho que la derivada era sensible y no se aguantaban los cambios abruptos, por un lado. Entonces, por un lado, imagínate una recta tangente que va pasando, ¿sí? Me voy a acercar acá, a ver si me puedo acercar ahí, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Vos imaginate la recta tangente, ponele en este punto que está acá, la recta tangente viene así, acá la recta tangente viene así, después viene, ¿no? Viene así, bueno, ponele, imaginémonos que es recta tangente. Entonces, ¿qué pasa? Va tendiendo la pendiente, va tendiendo a ser un valor cada vez más grande, ¿sí? Entonces se dice que la pendiente va tendiendo a infinito, ¿sí? Entonces la pendiente tiende a ser, te lo hago así en punteado, tiende a ser como una vertical, ¿ok? Entonces ahí, cuando tiende a ser una vertical, la derivada no existe, esa es por un lado. Y después acá hay son distintas las pendientes, porque acá la pendiente tiende a este valor que está acá y del otro lado tiende a este valor que está acá. Si hay un cambio violento, es como lo mismo que pasaba en el módulo, ¿sí? Es lo que llamamos pico o punto anguloso, ¿ok? Entonces, en este caso que está acá, la pendiente de la recta tangente M tiende a ser vertical, ¿sí? Uy, borré todo, qué tontis. Ahí. Entonces, claro, M está bien, estoy pensando y M tiende a infinito, ¿sí? Entonces, no existe la derivada en D. Y en el E, M cambia, le pongo violentamente. ¿Me entendés lo que te digo? Violentamente. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un pico o punto anguloso. Anguloso. ¿Estamos? Ahí estamos. Punto anguloso. Bien, entonces, hermoso esto. Importante, conclusión y fin. ¿Dónde no va a existir la derivada entonces? Cuando no existe la imagen, cuando hay puntos de discontinuidad, cuando hay un pico o un punto anguloso, ¿ok? Tiene que estar, tiene que surfear la ola, esto que decíamos antes, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Te muestro otra vez el gráfico, ¿sí? De esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tiene que ser armoniosa, la pendiente no se banca como cosas, cambios violentos, ¿ok? Bien, listo, terminamos este tutorial.